Buenas tardes, hermanos. Estamos tal y como habíamos planificado ahora a las 4 de la tarde, conectados desde el canal de YouTube de la Iglesia Caminando por Fe, con el deseo de poder compartir un breve estudio con ustedes en relación a la oración. Creemos que la oración es algo de suma importancia en la vida de los creyentes y por eso he decidido separar un tiempo para traer algunas ideas fundamentales sobre una práctica que cada día es menos común en medio de la iglesia, pero que es una de las marcas del verdadero discípulo de Cristo, y es la vida de oración. Así que vamos a hacer una pequeña oración, vamos a entregar esto en manos del Señor, este tiempo en manos de nuestro Dios, pidiendo su bendición, pidiendo su dirección y pidiendo también que edifique nuestras vidas a través de su palabra. Acompáñenme en oración un instante. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos presentas y la oportunidad que nos das de poder usar estos medios para edificarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tú nos hablas profundamente, a lo más profundo de nuestro corazón. Y cada vez, Señor, que nosotros nos colocamos frente a las Escrituras, edificas nuestra vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya, Señor amado. Y por eso venimos aquí con hambre de esa palabra, con hambre de ese pan, Señor, de ese alimento, Señor, para nuestra alma. Y queremos, Señor, que hoy las Escrituras nos edifiquen y nos enseñen. Queremos, Señor, que nos den una comprensión más amplia de lo que es la oración. Y queremos, Señor, que después de este estudio, los corazones de tus hijos, el corazón de tu pueblo, se vea movido, Señor, y motivado a la vida de oración profunda. Queremos, Señor, recuperar a un pueblo que ora. Queremos, Señor, recuperar el ser una iglesia de clamor y de oración, y más en estos tiempos en que tanto se necesita. Por eso, Padre, habla nuestras vidas hoy a través de tu palabra, edifica a tu pueblo a través de las Escrituras y úsame por tu gracia y misericordia como un canal de bendición para mis hermanos. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a estar reflexionando sobre la oración. No voy a traer ningún tipo de predicación expositiva, es algo muy temático, a través de lo cual voy a estar tratando diferentes puntos de lo que viene siendo la oración. ¿Y por qué quiero hacer esto? Cuando yo llegué a la iglesia, la primera vez que vi personas orar y yo me acerqué a una persona y le dije, enséñame sobre la oración, lo que me dijo es, orar es simplemente hablar con Dios. Después seguí estudiando las Escrituras y me di cuenta que esa era la respuesta que la mayoría de creyentes le ofrecían a las personas. Cuando alguien les decía, quiero orar, pero no sé cómo hacerlo, parece que para terminar rápido o quitárselos pronto de encima les decían, tú simplemente habla a Dios, dirígete a Dios con sinceridad. Pero la realidad es que la oración es algo mucho más profundo. Sí, que de una manera simple podemos definir o decir que orar es comunicarnos con el Señor. Y sí, que podemos incluso decirle a las personas que se dirijan al Señor con sinceridad en sus corazones. Pero la realidad es que la oración es mucho más profundo que eso. Estos días hemos estado hablando del matrimonio y veíamos un texto en el que la Escritura decía que tratáramos a las esposas como vaso más frágil, y una de las cosas que decía ese pasaje era para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Es decir, que puede haber una relación entre la manera como tratamos a nuestra esposa y la efectividad de nuestras oraciones. Por otro lado, también conocemos textos que dicen, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay pasajes que nos enseñan que no toda oración es válida. Así que no creo que simplemente debamos decirle a las personas que orar es hablar con Dios, sino que deberíamos enseñar a las personas cómo se debe orar. Una de las cosas interesantes es que los discípulos se acercaron a Jesucristo y le dijeron, Señor, enséñanos a orar.
Y Jesús no se giró y les dijo, orar es simplemente hablar con Dios, es simplemente abrirle el corazón al Señor, sino que Jesús les dijo, cuando oréis, diréis así, y les ofreció un modelo de oración. Así que yo considero que una de las cosas que se debe enseñar a los creyentes cuando conocen al Señor es lo importante que es la oración, lo importante que es tener una buena vida de oración, pero al mismo tiempo la importancia de enseñar a los creyentes lo importante que es orar correctamente. Así que es muy probable que nada de lo que diga hoy para ustedes sea nuevo. Es muy probable que todo lo que yo enseñe en esta tarde ustedes ya lo sepan, pero creo que es importante, sobre todo si usted tiene amigos que son nuevos en la fe, o si usted conoce personas que recién están empezando a caminar con el Señor, o si quiere enseñar a alguien sobre la oración, que tome un cuaderno y tome un bolígrafo y anotemos algunas cosas que son de suma importancia en cuanto al tema de la oración. Primera cosa que tenemos que tener clara es la siguiente. El Salmo 34, 17, 18 dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. La primera cosa que debemos tener clara y que debemos tomar cuenta de ello y anotar es la siguiente. Dios escucha a su pueblo. Dios escucha a su pueblo. Dios atiende la oración de su pueblo. Vamos a ver palabras que aparecen en este salmo y que son importantes. Primero, en el verso 17 dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. La pregunta que yo me hice cuando leí este verso es la siguiente: ¿quiénes son los justos? Porque si yo leo la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como Pablo lo vuelve a citar en el Nuevo Testamento en su carta a los Romanos, la Biblia dice que no hay justo alguno. La Biblia dice que no hay ningún justo, que no hay quien haga lo bueno y quien busque a Dios. Es decir, si no hay nadie justo, ¿a qué se refiere el salmista cuando dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias? La palabra que aparece aquí como justos deberíamos tomar en cuenta e interpretarla como justificados, como aquellos que el Señor ha declarado como justos. Nosotros sabemos que por nuestra naturaleza no somos justos. No hay justicia en nosotros, no tenemos una justicia propia, sino que nosotros, como bien dice la Escritura, hemos sido justificados mediante la fe en Cristo. Es decir, cuando nosotros creímos el Evangelio, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros nos hemos convertido, hemos nacido de nuevo, automáticamente mediante la fe en Cristo, la justicia de Cristo se nos es imputada. Y ahora cuando Dios nos mira a nosotros, no ve nuestra injusticia natural, sino que lo que Dios ve ahora en nosotros es la justicia de Cristo sobre nosotros. Hemos sido vestidos y hemos sido cubiertos por la justicia de Jesús, y es por eso que ahora somos declarados justos a pesar de nuestra injusticia natural, por haber sido justificados en Cristo. Ahora es la justicia de Cristo la que está sobre nosotros. Entonces, cuando la Biblia dice, claman los justos y el Señor oye, se refiere a aquellos que Dios ha declarado justos. Dios ha declarado justos en Cristo. Así que lo primero que vemos aquí es que Dios escucha a su pueblo. No, pastor, pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué, Juan Manuel, usted deja claro que Dios nos escucha? ¿Por qué usted quiere dejar claro que Dios atiende nuestras oraciones? Te digo el por qué. Porque hay personas que enfrentan momentos de crisis espiritual. Hay personas que pasan momentos difíciles en la fe, y a mí personalmente me han llegado a veces a decir, pastor, siento que Dios no me escucha. Siento que Dios no atiende mis oraciones. Siento
siento que Dios no está escuchando mi clamor, siento que Dios no está atendiendo mi clamor, siento que Dios no está escuchando mis ruegos. Por eso lo primero que debo dejar claro aquí es que Dios escucha a su pueblo. Que Dios no esté respondiendo todo lo que le pedimos, que Dios no esté diciendo sí a todo lo que decimos, o que yo no esté sintiendo cosas raras por mi cuerpo, no significa que Dios no esté escuchando mis oraciones. Hay personas que han tenido ciertas experiencias personales con el Señor, pero hay algo que debo decir: no podemos vivir de las experiencias. A veces oramos y no sentimos nada. A veces oramos y no pasa nada en nuestro cuerpo. Muchas veces oramos y no sentimos ni un calor que nos sube por el cuerpo, ni sudores fríos, ni nada por el estilo. A veces simplemente oramos y eso no significa que Dios no esté presente. Hay personas que reducen todo a tener que sentir alguna cosa, pero la realidad es que aunque no sintamos nada, tenemos la convicción y la certeza de que Dios escucha a su pueblo. Claman los justos y el Señor los oye. El verso 18 a mí me da otro detalle. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Me gustaría decir algo en esto. Hermanos, la realidad es esta. Muchas personas me dicen si Dios escucha a todo el mundo. Yo digo sí y no. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dios escucha a todo el mundo? Sí. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios sabe todas las cosas, Dios conoce todas las cosas y Dios está en todo lugar. Así que efectivamente creo que Dios escucha a todo el mundo. Pero la realidad es si Dios atiende con atención a todo el mundo. Y en eso yo tengo que decir que no. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se han creado un falso Dios y están orando a un Dios que no es el verdadero, creyendo que adoran a Dios, y no creo que Dios esté atendiendo sus oraciones. Si tú te vas a una favela en Brasil, donde hay traficantes de drogas con metralletas en las manos, es muy probable que a veces incluso pidan oración para ser protegidos cuando van a asaltar a otros traficantes o a otra favela. Y no creo que el Señor esté atendiendo las oraciones de esas personas. No todo el mundo el que eleva una oración o no todo el mundo que eleva un rezo está siendo escuchado por el Señor. Hay personas que oran a Dios, pero lo hacen a través de una cosa que llaman la Santa Muerte. Personas que adoran otros dioses. Y no, efectivamente, no creo que Dios atienda la oración de todas esas personas. Pero sí creo que cuando una persona va con un corazón quebrantado, cuando una persona va con un corazón humillado, cuando una persona va con un corazón postrado a los pies del Señor y que únicamente tiene como mediador entre Dios y los hombres a Jesucristo, Dios puede escuchar su oración cuando la actitud es esa, un corazón contrito y un corazón humillado. Pero no creo que el Señor atienda con especial atención todas las oraciones del planeta. Como digo, la diferencia que hago es entre escucharlas y atenderlas, que para mí es algo distinto. Así que a nivel personal y como primer punto, recordar y destacar que Dios escucha las oraciones de su pueblo. Y animarte, hermano, que hace tiempo que parece que Dios no te escucha o que hay esa mentira en la cabeza de que Dios no está atendiendo tu clamor porque a lo mejor no ves la respuesta a las oraciones que te gustaría ver. Déjame decirte una cosa. Si eres hijo de Dios, aunque no estés viendo la respuesta como te gustaría o aunque no estén pasando las cosas que anhelarías ver, sigue orando porque Dios te escucha. Nosotros ahora estamos orando por personas que siguen enfermas y seguimos orando
porque sabemos que Dios nos escucha. Seguimos orando por los gobernadores porque sabemos que Dios nos escucha. Seguimos orando por la paz en algunos lugares porque sabemos que Dios nos escucha. Seguimos orando por un avivamiento en nuestra nación, aunque de momento no lo vean nuestros ojos, porque sabemos que Dios nos escucha. Que no estemos contemplando con nuestros ojos lo que deseamos ver y rogamos en nuestras oraciones no es motivo para pensar que Dios no nos está escuchando. Dios atiende a la oración de su pueblo. Dios atiende a la oración de sus hijos. Número 2. Siguiente punto que quiero que anoten ahí. Debemos orar con la actitud correcta. Debemos orar con la actitud correcta. Y para esto quiero referirme a Lucas capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Dice así: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. La segunda cosa que quiero decir es que a la hora de orar debemos tener las actitudes correctas. Este pasaje concretamente habla de 2 personas y habla de la justificación. Habla de una persona que sabía que en él no había justicia alguna. Una persona que, humillado, con la cabeza prácticamente mirando al suelo, estaba clamando al Señor y lo único que decía es: Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. Y al lado de esa persona había otra persona que creía en su propia justicia y estaba orando con la cabeza bien levantada, con una actitud soberbia, con una actitud prepotente, con una actitud arrogante, creyéndose la superestrella cristiana o judía de aquel momento, creyéndose el santo de los santos, creyéndose la persona más digna de pedirle a Dios todo. Y él empieza su oración no reconociendo su culpa, no reconociendo sus pecados, no reconociendo que es un pecador o un simple ser humano, sino con el pecho bien inflado diciendo: gracias, Señor, porque yo no soy como esos estafadores, como esos ladrones, ni siquiera como esos recaudadores de impuestos. Yo, Señor, yo doy mi diezmo, Señor, yo hago mis ayunos. Lo que está diciendo ese hombre es: yo soy digno, yo he hecho buenas obras, yo soy justo por mí mismo. Yo me he ganado mi justicia. Yo me he ganado mi derecho a hablar contigo. Yo me he ganado mi derecho a pedirte. Yo me he ganado mi derecho a orar. Yo me he ganado mi derecho a estar bien delante de ti. Yo me lo he ganado porque yo he dado mis diezmos, porque yo he hecho mis ayunos, porque yo no soy como ese recaudador de impuestos, porque yo no soy como ese estafador. Lo que ese hombre está diciendo es: yo soy bueno, yo cumplo la ley, yo guardo los mandamientos, yo obedezco la Torá. Yo doy los diezmos de lo que gano. Yo hago mis ayunos. Yo hago mis oraciones. Yo me visto como es debido. Yo me peino como es debido. Yo me pongo la corbata como es debido. Yo llevo los pantalones de traje como es debido. Yo predico con traje como Dios manda. Yo ando recto. Yo hago las cosas bien. No como esos que predican con jersey. No como esos que no se ponen corbata siendo ministros del Señor. No. Esas personas así, que luego llegan delante del Señor creyendo que tienen autoridad,
creyendo que son dignos, creyéndose que son algo. Bien que la palabra en el Nuevo Testamento dice, recordad que el que crea ser algo, recuerde que no es nada. Y esa es la verdad. Hoy tenemos una iglesia que cuando va a orar al Señor, cree que es algo. Cree que Él es el Rey de Reyes. Cree que Él es el Señor de Señores. Cree que Él tiene la autoridad, el poder, la honra y el honor. Pero se nos olvida que somos pecadores redimidos por la gracia de Dios. Que no hay ninguna justicia propia en nosotros. Y que si podemos hablar con Dios, no es porque somos buenos. Si podemos hablar con Dios, no es porque somos dignos. Si podemos hablar con Dios, no es porque vivimos en santidad, no como los otros pecadores miserables. Si podemos hablar con Dios, es por Jesucristo. Si podemos hablar con Dios, es porque Jesús rasgó el velo y porque hemos sido justificados al ir ante Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestro pecado y nuestra maldad, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo el Evangelio y declarando con nuestros labios y con todo nuestro corazón, creyendo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, y que si podemos hablar con el Señor de los señores, con el único Dios verdadero, es gracias a Jesucristo. Y por eso todas nuestras oraciones terminan así, en el nombre de Jesús. Y oramos así en el nombre de Jesús, porque cuando oramos le decimos al Señor, no vengo en mi nombre, no vengo por mis méritos, no puedo hablar contigo por mis propios méritos, no te pido por mis propios méritos, no te ruego por mis propios méritos, sino que todo lo que te pido, si puedo hablar contigo, si puedo acercarme a ti con confianza ante el trono de la gracia, es por Jesucristo. Y por eso las oraciones las terminamos en el nombre de Jesús. Así que, hermano, a mí me hierve la sangre. Me hierve la sangre con esas personas que van a orar así con esa actitud de, viene una persona enferma y ya salen así como, deja, que ya oro yo, que a mí el Señor me usa. Porque yo soy usado por Dios, yo soy ungido de Dios, yo soy escogido del Altísimo para la sanidad y los milagros. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente que dice que Dios lo usa para sanidades? ¿Dónde está esa gente que dice que tiene un don de cura? ¿Dónde está esa gente que dice que tiene un don de hacer milagros? ¿Dónde está esa gente que dice que tiene un don de sanidad? ¿Dónde está esa gente mientras algunos se están ahogando ahora en los hospitales? Mientras los hospitales están llenos de personas muriendo por este virus, con las iglesias cerradas que no se puede entrar por el contagio que se da entre las personas. ¿Dónde estás tú que tienes autoridad? ¿Dónde estás tú que tienes un don de hacer milagros? ¿Dónde estás tú que tienes un don de cura? ¿Dónde estás tú que tienes un don de sanidad? No tienes autoridad, no tienes poder para curar, no tienes poder para hacer milagros. El poder está en Jesucristo. La gracia es de Jesucristo. La capacidad es de Jesucristo. A Él rogamos y a Él pedimos, sabiendo que el único que cura es Dios, que el único que hace milagros es Dios, que el único que tiene poder es Dios y que toda autoridad está en Dios. La iglesia ruega, pero se le ha enseñado a la iglesia que tenemos un poder especial. Pero quiero verlo ahora. Esas personas que dicen que lo tienen, que lo muestren ahora, que salgan a los hospitales, que salgan a las calles y que lo demuestren con sus acciones, pero están en casa, están guardándose en el hogar, porque saben que no lo tienen y que lo único que podemos hacer es rogar al Señor. Por eso me hierve la sangre cuando vienen esos altivos con sus yo declaro, yo decreto, yo profetizo, yo arrebato, yo ato, yo desato, yo unjo, yo desunjo, yo hago todo. Me pone nervioso esa gente que cree que es algo, que cree que son alguien, cuando reconocemos que solo somos pecadores, que hemos sido justificados
justificados, porque no hay ninguna justicia propia en nosotros. Así que la segunda cosa que debemos tener en cuenta en cuanto a la oración es la siguiente: hay que orar con la actitud correcta. No hay que orar como el dueño poderoso de las oraciones. Hay que orar como un siervo, como alguien que ha sido redimido, como alguien que ha sido salvado por pura gracia, y venir como un pequeño ser humano lleno de defectos ante el santísimo, glorioso y todopoderoso creador de todas las cosas, y rogarle con un corazón contrito, con un corazón humillado, venir con humildad, venir con simplicidad en el corazón y rogarle, no exigirle, no declarar, no decretar, pedir, rogar, clamar, suplicar, sabiendo que todo depende de nuestro Señor. Segundo punto. Pasemos al tercero. Tercer punto de la lección. Tenemos un modelo de oración. Tenemos un modelo de oración. El Señor nos dejó el que conocemos como el Padre Nuestro. Así que vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 13 dice así: Vosotros pues orad de esta manera. Voy a ir leyendo el Padre Nuestro y dando algunos detalles que nos enseña este modelo de oración. Esto no significa que debamos orar siempre así. Entendemos por las palabras de Jesús, y que luego también él mismo dice que no hagamos vanas repeticiones, que esto es un modelo de oración. No es la única manera de orar, no es la única manera de dirigirse al Padre, puesto que él mismo luego en la Escritura hay registradas otras oraciones de Jesús que no son el Padre Nuestro, pero es un modelo de oración para nosotros. Y mira qué vemos aquí, versículo 9. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera manera de dirigirnos a Dios es sabiendo que Dios nos atiende como hijos. Vamos ante Él como hijos a un Padre, pero no un papacito, no un padrecito, a un Padre, pero a un Padre que no debemos olvidar que es Dios, el Creador, el Altísimo, Eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Debemos recordar que Él es el Santísimo Dios. Aunque tengamos esa palabra que nos une a Dios, Abba, Abba Padre, debemos recordar que es una palabra que implica reverencia. No lo podemos reducir a esa coloquialidad como quien habla con un padre terrenal, porque no lo es. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos una actitud de exaltación, de veneración, de adoración al Señor. Él está exaltando a Dios, está diciendo que su nombre es santificado, está exaltando su grandeza, está exaltando su gloria. Así que cuando vamos a orar, después de venir con la actitud correcta, debemos entender que lo hacemos con una actitud de exaltación. Siempre debemos exaltar al Señor. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El versículo 10 nos presenta otra cosa: el rendirnos a la voluntad de Dios. La expresión venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así en la tierra como en el cielo, es una expresión de rendirse a la voluntad del Señor. Cuando nosotros oramos, no vamos a establecer nuestra voluntad, vamos a rendirnos ante la voluntad del Señor, ante la voluntad del Dios Todopoderoso. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Debemos clamar por la voluntad del Señor. Debemos rogar que el Señor nos muestre su voluntad, que el Señor haga su voluntad, sabiendo eso siempre, que el mayor deseo de nuestro corazón es que la voluntad de Dios prevalezca, y sabemos que va a prevalecer porque Él es soberano. ¿Recuerdan a Jesús orando en Getsemaní diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí, aparta de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía? Hágase tu voluntad y no la mía. Él no dijo: yo declaro toda copa echada fuera.
yo decreto toda copa echada fuera. Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Debemos tener un deseo por una voluntad de Dios realizada en la tierra, por conocer su voluntad, por implicarnos en su voluntad, en que el reino de Dios se siga estableciendo aquí en la tierra. Versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Vemos también una petición además de algo lícito, material de esta tierra, pero lícito. Cubre nuestra necesidad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero hay una cosa que yo veo en las oraciones bíblicas, yo veo en este modelo, y es el siguiente hecho importante que a veces pasamos por alto. No está pidiendo nada más que lo necesario. Está pidiendo el pan nuestro de cada día. No está diciendo, hazme una gran cesta de compra, con un chuletón de primera, con una buena Coca-Cola helada. Hazme una buena compra, con un buen filete de merluza y un buen salmón fresco noruego. No, está diciendo, danos el pan de cada día. Hay otra parte de la escritura que dice, teniendo que comer y que vestir, da gracias. Hay otra parte de la escritura que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y las otras cosas serán añadidas. Que muchas personas han enseñado diciendo todo lo demás. Pero de lo que habla ese texto cuando dice las otras cosas serán añadidas, ese texto se refiere a comida, bebida y ropa. Es decir, necesidades básicas. Hermano, no deberíamos ir ante Dios queriendo cosas materiales y egoístas. Nuestro Dios no está preocupado en darnos lujos materiales. Nuestro Dios no tiene la preocupación de ir dándole a todos sus hijos lujos materiales. Y el corazón de la iglesia hoy está deseando lujos. Hay gente que está queriendo un coche de primera clase, está queriendo un jet privado. Han habido pastores y predicadores que han dicho que Dios les quería dar un jet de primera particular para la iglesia y lo tienen, grandes mansiones. Hace no mucho salió uno de estos falsos apóstoles diciendo, el dinero de los impíos, el Señor los dará a los justos. Si el impío tiene un jet, ¿por qué yo no lo voy a tener? Si el impío tiene un Rolls Royce, ¿por qué yo no lo voy a tener? Si el impío tiene una casa en Miami, ¿por qué yo no la voy a tener? Y así está la iglesia hoy. Pero la oración nos enseña el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermano, el corazón del creyente, lo único que querría pedirle al Señor en cuanto a cosas materiales es lo necesario. Lo necesario. Lo necesario. No que Dios no nos permita pasar extrema necesidad para no llegar a reclamarle, pero que el Señor no nos dé demasiado para no llegar a olvidarle. Danos, Señor, el pan de cada día. Sí que es verdad que el Señor ha bendecido a muchos creyentes con muchos recursos, pero hermano, creyentes que Dios ha bendecido para que luego compartan lo que les ha dado. Si hay algo que yo veo en la escritura es que las personas que Dios bendecía con muchos recursos no tenían el corazón puesto en los recursos, sino el corazón puesto en el pueblo de Dios y en la obra de Dios y en las necesidades de las otras personas, y que cuanto más recibían del Señor, más compartían. Miren, por ejemplo, cuando Dios se presenta a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que haga, que yo lo haré. Salomón le podía haber pedido riquezas, le podía haber pedido todo el oro del mundo, fama, gloria, pero Salomón dice, dame sabiduría para saber guiar a tu pueblo, dame sabiduría para saber cuidar a tu pueblo, para ser un buen rey para tu pueblo, para poder cuidar bien a esta nación que has puesto en mis manos, siendo yo rey de este pueblo. Y el Señor que le dice, por cuanto has pedido para ellos y no has pedido para ti, no solo te daré lo que pides, sino te daré las otras cosas, te daré riqueza, te daré fama. Y Dios se lo entrega a Salomón, pero el corazón de Salomón en su oración no estaba en esas cosas. Dios bendijo mucho la vida de Abraham, pero Abraham no tenía el corazón puesto en las cosas materiales, y así hizo el Señor con otras personas.
Hermano, yo creo que Dios puede bendecir al pueblo. Es más, se necesita sustentar misioneros, se necesita cuidar a los necesitados entre el pueblo de Dios, se necesitan sacar buenos libros, se necesitan hacer proyectos para llevar el evangelio a todas las naciones, para seguir expandiendo la obra del Señor, y eso necesita recursos. Pero no creo que el Señor bendiga a algunos hijos específicos para que llenen sus arcas de riqueza, engorden cada día más sus cuentas bancarias y no compartan lo que el Señor les da para con los otros. Creo que de verdad lo pienso en mi corazón y lo podría justificar con las escrituras, que el Señor nos bendice para ser de bendición a otros, no para simplemente engordar nuestro deseo por cosas materiales. Aquí vemos el pedir por lo necesario. Hermano, te deberías sentir bien diciéndole al Señor: cuida de mis necesidades, Señor. No me dejes faltar un plato de comida, aunque sea arroz con huevos, Señor, pero dame el pan de cada día. Y yo confío en el Señor cuando dice: no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y muchas veces cuando una persona del pueblo de Dios llega a esa necesidad, ¿cómo vemos que ese justo no es desamparado? Es Dios que usa a su iglesia para cuidar las necesidades de sus hijos que pasan por momentos de más dificultad en algunas circunstancias de la vida. Pero hermanos, lo que vemos aquí es un pedido por nuestras necesidades, pero no egoísta. No un pedido materialista y enfocado solamente en lo que yo quiero y en lo que mi carne quiere y en lo que mi bolsillo quiere, sino una necesidad básica y una necesidad normal y lícita, pero no egoísta en ningún momento. Versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Otra cosa que hay en las oraciones es pedidos de perdón, confesión de pecados. Las oraciones deben tener confesión de pecados, deben pedir perdón por los pecados, pero no de cualquier manera, no cuando uno va a orar al Señor y decir: Señor, perdona los pecados que he cometido hoy. Hay gente que ya hace una oración protocolaria y parece que pide perdón por pedir, pero ni siquiera se arrepiente, ni siquiera es consciente de sus pecados. Cuando la Biblia habla de confesión, eso tiene nombre, los pecados tienen nombre. No: Padre, perdóname porque codicié el coche de mi vecino. Padre, perdóname porque miré a la mujer de mi prójimo. Padre, perdóname porque hoy me salté esa norma de tráfico. Padre, perdóname porque hoy mentí por teléfono en aquella llamada. Padre, perdóname porque hoy maltraté verbalmente a mi hijo. Padre, perdóname porque hoy falté al respeto a mi esposo o a mi esposa. Los pecados, tenemos que ser conscientes de lo que hemos hecho que ha ofendido al Señor. Tenemos que ser conscientes de nuestros pecados y pedir perdón por ellos, no general. Hoy hay gente que vive orando así: Señor, Padre, perdona nuestros pecados. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Nómbralos. Ponle nombre. Ponle nombre, porque el orgullo tiene nombre, la soberbia tiene nombre, la mentira tiene nombre, la ira tiene nombre. Todos los pecados tienen nombre. La inmoralidad tiene nombre, el adulterio tiene nombre, la fornicación tiene nombre, la codicia tiene nombre, la envidia tiene nombre. Entonces, ponle nombre. Pero hay que confesar nuestros pecados. Hay que confesar nuestros pecados. Y hay otra lección importante en este pasaje y en este versículo cuando dice: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hermano, no vayas a pedir perdón a Dios si antes tú no has perdonado a los que te han ofendido. Porque no puede ser que tú vayas a pedir perdón a Dios y te creas mejor que Dios, pudiendo no perdonar a los que te han ofendido a ti. No, hermano, yo no me sentiría en paz pidiendo a Dios que perdone mis faltas si yo no soy capaz de perdonar a aquellos que han cometido faltas contra mí. Porque ¿acaso soy mejor que yo para no perdonar a alguien? ¿Acaso soy yo mejor que Dios para negar el perdón a una persona? ¿Acaso soy mejor que Dios para guardar rencor por algo que me han hecho? No, debemos perdonar. Debemos perdonar cuando vayamos a pedir perdón a nuestro Señor. Versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el hecho de pedir a Dios que nos guarde, pedir a Dios que nos cuide. Algunas traducciones dicen líbranos del mal, otras traducciones dicen líbranos del maligno, pero la realidad, al fin y al cabo, es un pedido de protección, un pedido de cuidado, un pedido de que el Señor nos guarde. Así que es lo que vemos en esta oración: exaltación y glorificación del nombre del Señor, sometimiento a su voluntad, expresar las necesidades básicas, pedir perdón y que haya confesión de pecado, y luego también pedir que nos guarde y nos cuide de todo mal. Ahí hay un modelo ideal para aquellos que no saben cómo dirigirse a Dios en oración, y sería bueno poder tomar una lista y decir: ¿cómo voy a exaltarlo? Y poner unas ciertas cosas. ¿Cómo voy a pedir que se haga su voluntad? Y poner unas ciertas cosas. ¿Y cómo voy a pedir mis necesidades básicas? Y escribir unas ciertas cosas. ¿Cómo voy a qué tengo que perdonar? Y perdonar lo que tenga que perdonar. ¿Y por qué tengo que pedir perdón? Y ponerlo ahí. Y hacerte tus oraciones. Hermano, yo particularmente amo escribir mis oraciones. Las amo escribir. No es algo frío, no está mal. Amo escribirlas, no las hago públicas, no las pongo en internet, pero son cosas personales. Me gusta razonar en mis oraciones, y antes de hacerla, me gusta escribirlas. Me gusta saber qué voy a hacer, saber qué voy a decir, saber por lo que voy a orar, y luego tomarlo y clamar por esas cosas. Hay veces sí que entro en mi habitación, empiezo a orar y me salen solas muchas cosas, y me vienen al corazón y a la cabeza muchas cosas, y cuanto más ora uno, más natural se vuelve y más rato puede pasar. Pero es muy práctico tener listas de oración. Yo las uso y a mí me van muy bien. Así no me olvido de las personas, de los motivos de oración que me han pedido, de sus nombres. A mí particularmente me llegan por correo electrónico muchos mensajes de pedido de oración, y yo los pongo en un papel, y ese día, aunque sea un minuto por esa persona con su nombre y su motivo, pues yo levanto un pedido al Señor, aunque sea un minuto, porque no necesito estar orando 40 minutos por cada persona, pero aunque sea un minuto, y así no me olvido de ningún motivo. Yo animo a las personas a usar listas de oración, no es nada malo. Vamos al siguiente punto. Hemos visto en primer lugar que Dios nos oye. Hemos visto en segundo lugar la necesidad de ir con la actitud correcta al Señor. Y hemos visto en tercer lugar también el Padre Nuestro como un modelo de oración y de las cosas que puede y debe contener una oración bíblica. Número 4, y esto también es muy importante: debemos orar sin dudar, es decir, orar con fe. Cuando oramos debemos tener clara una cosa: debemos orar con fe, debemos orar sin dudar. Y yo quiero leer Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6. Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6 dice así: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mira qué maravillosa promesa que hace el Señor. El apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice que si alguno necesita sabiduría, pídala al Señor. Mira qué maravilloso, porque dice: porque le será dada. Le será dada. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pida a Dios y le será dada. Pida sabiduría a Dios y le será dada. ¡Qué maravillosa promesa! Pero mira qué versículo sigue. El versículo 6 lo que dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, cuando nosotros pedimos, debemos pedir con fe y debemos pedir sin dudar. Y yo quiero decirte una cosa: cuando hablamos de pedir con fe, no significa que si pedimos con fe pasará todo lo que queremos.
Porque los falsos maestros y los falsos profetas de nuestro tiempo, cuando le han profetizado o le han declarado una sanidad o una cura o un milagro a una persona y pasa un mes y eso no sucede y el hermanito o la hermanita llega y le dice, mire hermano, usted me declaró esto y sigo enfermo, usted me profetizó esto y sigo desempleado. ¿Saben cuál es la respuesta de oro de los farsantes? La respuesta de oro de los lobos, la respuesta de oro de los falsos profetas y maestros es esta: hermano, te faltó fe, te faltó fe. Y eso ha provocado que haya un montón de personas que hayan perdido a un ser querido, que haya muerto creyendo que se murió porque les faltó fe. Hay personas que creen que siguen enfermas de cáncer porque les faltó fe. Hay personas que creen que no encuentran trabajo porque les faltó fe. Hermano, déjame darte una noticia que creo que va a ser un bálsamo para tu vida. Déjame darte una noticia que creo que va a ser refrigerio para tu vida. Si sigues desempleado, no es porque te falta fe. Si la enfermedad sigue, no es porque te falta fe. Y si tu ser querido murió al final de lo que fuera, no es porque te faltó fe. La vida y la muerte no dependen de nuestra fe. El que alguien tenga una enfermedad o se cure no depende de nuestra fe. El que alguien encuentre un trabajo y no depende de nuestra fe. ¿Qué quiero decir con eso? Si el Señor nos diera todo lo que creemos con fe, nadie moriría. Porque cada vez que un ser querido estuviera enfermo, nosotros pediríamos con fe y habría cura. Pero debemos entender que al final pasa lo que Dios quiera. Que debemos someternos, como hemos dicho antes, a la voluntad de Dios, a que se haga la voluntad del Señor. Y a veces Dios quiere curar y otras veces Dios no quiere curar. A veces Dios abre una puerta de trabajo rápido y a veces se demora un poco más. A veces el Señor quiere sanar a alguien y a veces permite que el cáncer venza a un creyente. Y eso no es una maldición y eso no es que estuviera en pecado, es que era la voluntad del Señor llevarse a la persona con él ya de esa forma y permitir que eso aconteciera. Y no significa que no pidiéramos con fe, pero los lobos, los falsos profetas y maestros de nuestro tiempo aman decir eso para lavarse las manos cada vez que no pasa algo. Como el señorito que dijo que el coronavirus ya estaba, que el coronavirus estaba muerto y todas estas cosas, siempre luego dicen que la gente no cree, que a la gente le falta fe y tantas otras cosas. Y eso no significa eso. Cuando la Biblia dice que pidamos con fe, sin dudar, no significa que por creer va a pasar lo que queremos. Cuando la Biblia dice que pidamos con fe, lo que está queriendo decir es lo siguiente: que pidamos sabiendo y creyendo que el Señor puede hacerlo. Es decir, cuando yo pido por una sanidad, cuando yo pido que Dios obre una cura en la vida de una persona, yo pido con fe. Cuando yo pido con fe, no significa que va a pasar lo que yo creo, sino que pido sabiendo y teniendo la certeza absoluta de que Dios puede curar. Cuando yo pido que Dios le dé un trabajo a un hermano y le abra una puerta de empleo a un hermano y pido con fe, no significa por pedir con fe que va a pasar mañana. Pedir con fe significa que pido sabiendo y creyendo que el Señor tiene el control absoluto de todo y lo puede hacer. Cuando pido con fe significa que yo creo, y yo creo absolutamente en mi corazón que el Señor es soberano y todopoderoso y cualquier cosa que yo le pida, Él la puede hacer porque Él no tiene límites. Pero no significa que la va a hacer. Yo creo que todo lo que le pida el Señor puede hacerlo porque tiene el poder para hacerlo, pero el Señor va a hacer lo que Él quiera hacer porque Él es Dios y Él hace absolutamente lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere y si quiere, porque Él es Dios y no es nuestro siervo.
Así que debemos entender, número 4, que debemos pedir con fe, sin dudar. Número 5, debemos pedir por los motivos correctos. Debemos pedir por los motivos correctos. Santiago capítulo 4 y versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Otra de las cosas que debemos saber de la oración es que no es una lista a los Reyes Magos, que no es la lámpara de Aladín y el genio, que la oración no es frota, 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 que ahora aparece el Señor y te dice, Juan Manuel, te concedo 3 deseos. ¿Qué quieres ser? ¿Príncipe? ¿Quieres ser rey? ¿Quieres ser millonario? ¿Quieres ser el próximo Messi? ¿Qué quieres ser, Juan Manuel? Que yo estoy aquí para cumplir vuestros deseos. Algunos piden como si el Señor casi se postrara a atender nuestros pedidos como un camarero atiende a un cliente en un restaurante con una libreta. A ver, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué les pongo? ¿Una ración de sanidad? 2 raciones de milagros, 3 coches por aquí, una casa en las Bahamas y una cuenta bancaria en las Islas Caimán. No es así. Y muchas veces no recibimos porque vivimos una vida ombligocéntrica, solo pensando en nosotros, solo pensando en nuestras necesidades, solo pensando en... Miren, a mí hay hermanos que nunca me dicen, pastor, ore por esa hermana que está mal, ore por ese hermano que está mal. Solo vienen a pedir oración cuando ellos o su casa están mal. A mí esos hermanos me ponen nervioso. Esa gente que nunca dice, vamos a orar juntos, vamos a hacer una vigilia de oración, pero lo hacen cuando alguien de su entorno está mal. Pero cuando eran otras personas no estaban. Cuando ellos se ponen enfermos, nadie me llamó, pero cuando él estaba bien, no llamaba a nadie. Esas personas egoístas que solo quieren que la gente se movilice y haga cosas cuando ha afectado a su vida o a la vida de sus seres queridos. Y hermanos, ¿sabes qué? Dios no escucha las oraciones de los egoístas que solo piensan en sí mismos. Hermanos, ¿saben qué? Deberíamos pedir más por los demás, teniendo la confianza de que lo nuestro Dios ya lo conoce. Saben, yo muchas veces no tengo tiempo para pedir ni siquiera por mis cosas. Porque cuando yo tengo, miren, mis listas de oraciones son, número 1, mi matrimonio. La persona por la que uno creo que debe orar estando casado, en primer lugar, es su esposa. Así que número 1, mi matrimonio. Número 2, mi familia y la de mi esposa. Y hablo de los más cercanos, mi madre, mi padre, mi hermana y mi cuñado. Y por otro lado, la madre de mi esposa, el padre de mi esposa, mi cuñado, su esposa y mis 2 sobrinos, y mi sobrino y el que está en camino, que ya está en mis oraciones. Siguiente lista de oración, iglesias y pastores. Iglesias y pastores amigos. Empiezo a orar por hombres que son sanos, hombres que son para mí referentes en el evangelio, hombres que conozco, hombres con los que he caminado, me he tomado un café y sé que son siervos del Señor, que aman la obra en España y en diferentes países. Y ahí hay una lista como de unas 14, 15 iglesias y sus respectivos pastores y familias por los que orar. Siguiente lista, mi congregación. Están mis hermanos, está la lista de todos los miembros de nuestra congregación y tengo una parte específica para personas que nos visitan con regularidad y también pedimos con ellos esperando que un día se afiancen en la fe. Siguiente lista de oración, amigos, personas que han dejado nuestra iglesia y todavía están mal en la fe, o amigos de otras iglesias, están ahí. Y luego tienes otra lista, los gobernadores, porque la Biblia dice que hay que orar por los gobernadores, que hay que orar por los reyes, por los presidentes y por los que gobiernan. Hay que pedir por ellos. No me gustan los que tenemos en España, creo que lo han hecho muy mal y creo que parte de lo que estamos pagando aquí es por su mala administración. Pero yo no voy a llenar las redes sociales de críticas, yo no voy a llenar las redes sociales de política, porque soy cristiano, no político, y no tengo que hacer campaña ni para la derecha ni para la izquierda. A mí me han tocado estos, me ha tocado la izquierda, y no me gusta lo que hay, pero como creyente sé que me voy a someter y voy a orar por ellos, para que mientras están ahí arriba, el Señor en su inmensa gracia común les dé un poco de sabiduría y tomen buenas decisiones para que haya paz y bienestar en el país. Es lo que me toca.
toca. Y también, ¿por qué oro? Pues suelo orar por la iglesia perseguida y los misioneros, porque hay que orar por ellos, porque los pobres están solos en el campo de batalla, muchas veces sin familias, muchas veces con pocos recursos y sembrando el evangelio en los lugares donde nadie quiere ir y a veces sin ningún centavo para alimentarse o con pocos recursos, y hay que orar por ellos. Entonces, si tú empiezas a juntar todas esas listas, al final tú estás ahí en la esquinita del final y tú dices, ¿sabes qué? Por mí, el Señor ya me cuida. Y es así, hermano. Y te digo una cosa, es algo que yo he aprendido. A veces, en momentos de mucha aflicción, sí que he pedido al Señor por situaciones personales. Y claro que le pido al Señor, pero por mi carácter, no por cosas. Le pido por mi orgullo, le pido porque me dé más paciencia, porque me haga más humilde, y le pido por mi carácter. Pero hay algo que yo sé de mis necesidades. Prefiero pedir por los demás, porque tampoco tenemos todo el día para estar orando, tenemos un tiempo para orar. Así que prefiero invertirlo en las otras personas y saber que el Señor cuida de mí. Que el Señor cuida de mí y pedir simplemente por mi santificación. Hermano, yo te recomiendo eso. Te recomiendo que empieces a cambiar tus oraciones, que salgas de ellas, que solo pidas que el Señor te transforme y confía que tus necesidades el Señor ya la conoce y empieza a pedir por las necesidades de otros. Si hay algo que se está perdiendo, es una palabra preciosa que hizo Moisés por el pueblo, que hizo Daniel por el pueblo, que hizo Jeremías por el pueblo, que hizo Nehemías por el pueblo y que el Señor Jesucristo también hizo por nosotros, que se llama oraciones intercesoras. Pedir por los demás, y eso debe volver al pueblo, rogar por los otros, rogar por las otras personas. Así que otro tema importante es el siguiente punto. Debemos pedir conforme a su voluntad. No debemos ser egoístas en la oración, no debemos pedir solo para nuestros deleites, sino que debemos pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice así: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Por qué? Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Debemos tener en cuenta una cosa, hermanos, y es la seguridad y la certeza de saber que cuando nosotros pidamos, debemos pedir conforme a su voluntad. Buscar pedir lo que al Señor le agrada. ¿Tú te has preguntado a la hora de orar qué piensa Dios de tus oraciones? ¿Qué es lo que más le interesa al Señor? Es decir, ¿qué cosas le pueden interesar al Señor? Voy a orar. Imagínate esto, vas a decidir, voy a orar esta noche. Imagínate que esta noche tú dices, me voy a separar una horita de oración. De 9 a 10 de la noche me voy a ir a mi habitación, me voy a encerrar en mi cuarto y voy a dedicarme una hora a la oración después de haber escuchado al hermano Juan Manuel hablar de estas cosas. Me ha animado y quiero orar más tiempo. Muy bien, coge un papel y haz una lista y piensa, ¿qué cosas desearía Dios que yo pidiera? ¿Qué cosas son más su voluntad que la mía? ¿Qué cosas lo van a glorificar? ¿Qué cosas van a servir para la expansión del Evangelio? ¿Qué cosas van a servir para la expansión del reino de Dios aquí en esta tierra? Coge un papel y seguramente vas a poner que el Señor levante más obreros para la mies. Porque la Biblia dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Pedir al dueño de la mies que mande obreros. Entonces, obreros para la mies, que el Señor levante obreros. 2, que el Señor santifique a su iglesia. El Señor quiere una iglesia santa. Vamos a pedir por santidad para su iglesia. 3, misiones. Que el Señor levante misioneros y haga que el evangelio corra por las naciones. 4, los necesitados, los desamparados, las viudas, los huérfanos. 5, los gobernadores, que es pedido aquí. Entonces tienes una serie de cosas que tú sabes que el Señor quiere, que el Señor ha mostrado en su palabra que el Señor quiere. Entonces,
pide esas cosas, pide conforme a su voluntad. Ah, pastor, pero si quiero pedir por mis hermanos o por mí, pues pide conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para tus hermanos? Que vivan en santidad, que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que se sujeten a sus esposos, que los jóvenes sean obedientes a sus padres, que se aparten de las pasiones juveniles. La palabra de Dios te dice lo que necesitan tus hermanos. La palabra de Dios te dice lo que necesitan las familias. La palabra de Dios es el mejor instrumento para orientar nuestras oraciones. Y cuando tú coges la palabra y miras a tus hermanos, dices, ¿sabes qué? Voy a pedir no lo que mi hermano quiere, voy a pedir lo que Dios dice que mi hermano necesita. Entonces vas a empezar a orar conforme a la voluntad del Señor. Porque, hermano, las oraciones no es un mantra que nosotros hacemos y repetimos y al final pasa. Nosotros debemos hacer oraciones bíblicas, oraciones bíblicas. Si no conoces las Escrituras, vas a orar de cualquier forma, pero no conforme a la voluntad del Señor. Te animo a coger la Biblia y orar con la palabra. Orar con la palabra. Otra cosa importante sobre la oración. La oración es el mejor instrumento para combatir el afán. Si hay algo que enfrentamos en esta vida, son momentos de afán y ansiedad. A veces nos despiden del trabajo, a veces la economía no anda bien, a veces la situación en el país como ahora se descontrola, hay dificultades, hay enfermedades. ¿Y qué puede llegar a nuestro corazón? Puede llegar afán, puede llegar preocupación, puede llegar ansiedad, puede llegar tristeza, abatimiento. ¿Cuál es el mejor remedio contra esas cosas? ¿Una tila? No. ¿Una manzanilla? No. ¿Un té de anís? No. ¿Escuchar música clásica? No. ¿Escuchar baladas para no pensar? No. ¿Ponerme una película para desconectar? No. ¿Ir al monte a andar? No. ¿El mejor remedio contra la ansiedad? Ah, vale, un antidepresivo. No. ¿Una pastilla para dormir? No, el mejor remedio para la ansiedad, el mejor remedio para el afán son horas y horas en la presencia del Señor, de aquel Dios que nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Horas y horas en la presencia del Dios Todopoderoso que traerá paz a nuestros corazones cuando miremos sus promesas en su palabra y vayamos a pasar tiempo en su presencia. Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, antes bien, implica con acción de gracias, debemos orar con gratitud, no pueden haber oraciones sin acción de gracias, todas las oraciones tienen que tener gratitud. ¿Por qué? Porque hay 1000 motivos que agradecer al Señor y el más grande de todos es Jesucristo, habernos dado a su Hijo para morir por nuestros pecados. Agradécele por Jesucristo, agradécele por el Evangelio, agradécele por haberte regalado una salvación tan grande. Antes bien, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Combate la ansiedad con la oración. Siguiente punto importante, hermanos. Debemos orar y la pregunta es, ¿cuánto? ¿Un poco? ¿Bastante? ¿Mucho? Primera de Tesalonicenses 5:17. Oremos sin cesar. Debemos orar sin cesar. Hermanos, si hay algo que siempre le digo a los hermanos y a los amigos es lo siguiente: oramos poco. Y hay gente que me dice, no, pero yo estoy orando ahora 1 hora al día, oramos poco. Ah, pero yo estoy orando 2 horas al día, oramos poco. Ah, yo ya estoy orando 4 horas al día, oramos poco. Hermano, déjame decirte algo, la oración nunca será suficiente. Es decir, y no digo que no sea suficiente orar, digo que nunca oraremos lo bastante. Siempre se puede orar un poco más.
Siempre se puede hablar un poco más con el Señor. Jesús era alguien que vivía en comunión con Dios, en momentos de oración constantes. Leemos en la Escritura constantemente que vemos lo siguiente: y Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. En Lucas hay un versículo que dice: y se apartaba a lugares solitarios a orar, como de costumbre. Pablo era un hombre de oración. En sus cartas vemos constantemente oraciones. Jesús oraba. Los apóstoles eran hombres de oración. Los profetas eran hombres de comunión con el Señor. Hermanos, no hay un tiempo marcado de cuánto hay que orar cada día, pero sí que te digo, hermano, que se puede orar más y debemos orar más. Que el motivo por el cual muchas personas están afanadas, el motivo por el cual no hay tanto crecimiento en santidad, el motivo por el cual los caracteres no están cambiando, el motivo por el cual mucha gente anda angustiada, el motivo por el cual no estamos mucho mejor de lo que podríamos estar espiritualmente, es por falta de oración. Siempre que me encuentro gente en la iglesia, ven prédicas en YouTube, ven prédicas en internet, leen la Biblia, leen libros, pero les preguntas: ¿y oras? Y te dicen 10 minutos, 15 minutos. Oran poco, hermanos. Y hay algo que nos deja claro la Escritura: debemos orar sin cesar. Otra cosa importante: debemos orar los unos por los otros. Debemos orar los unos por los otros. Santiago 5, 16 al 18. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. Orad unos por otros. Hermanos, debemos tener en cuenta una cosa: hay que orar por nuestros hermanos. ¿Y saben qué? Te doy un consejo. En la iglesia somos muy rápidos para decirle a la gente: oro por ti, oraré por ti, oraré por ti. Miren, hermanos, no hace falta estar media hora orando por alguien, pero yo les animo a poner esto en práctica en sus iglesias. Ahora no lo podemos hacer, al menos en España, porque estamos confinados, pero cuando lo podamos hacer, cuando podamos reunirnos otra vez, cuando podamos estar otra vez reunidos y en comunión unos con otros, les animo a hacer algo muy importante: orad por un hermano. No decirle al hermano por WhatsApp: voy a orar por ti. Está muy bien orar en nuestras casas por nuestros hermanos, pero te digo, un minuto, acercarte a un hermano y orar por él. Cada vez que te juntes con un hermano, cada vez que te tomes un café con un hermano, cada vez que quedes para comer con un hermano o veas a un hermano, ponle la mano en el hombro, acércate a él y orad unos por el otro. Un minuto, simplemente: Señor, gracias por mi hermano, por el tiempo de café que hemos compartido, gracias por el rato que hemos estado juntos, fortalécelo en la fe, ayúdale, Señor, a seguir creciendo en santidad, conforma su carácter a la imagen de Cristo cada día más. Señor, ayúdalo en sus debilidades, ayúdalo frente a las tentaciones y líbralo de caer en pecado para que no te ofenda. Señor, cuida su vida, su matrimonio, en el nombre de Jesús. Hermano, es un minuto, menos de un minuto, pero has orado por tu hermano y eso le da fuerza, eso le da ánimo. Hermano, es muy fácil decir a las personas: oro por ti, oro por ti, oro por ti, oro por ti. La realidad es que, ¿sabes qué? Mejor que orar por alguien es orar con alguien. Pero debemos volver a recuperar el orar unos por otros. ¿Saben qué? El problema es que vivimos una vida espiritual hoy en la iglesia de nuestros tiempos, de vida de oración tan pobre, que, como le dije yo el otro día a un pastor amigo, si la gente ya no está orando ni por sí misma, ¿cómo vamos a querer que oren por los demás? ¿Cómo vamos a querer que oren por el coronavirus? ¿Cómo vamos a querer que oren por los enfermos si no están orando ni siquiera por sí mismos? Pero, hermano, debemos tener vidas de oración fervientes, fervientes. El apóstol Pablo nos llama a orar con fervor, a orar con una vida de oración ferviente, apasionada y entregada. La iglesia debe orar por la iglesia. Por ejemplo, Hechos 12:15, ¿recuerdan? Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él.
Y mira, la palabra aparece aquí en Hechos. Hacía oración ferviente por Pedro. En cuanto la iglesia se entera de que Pedro está en la cárcel, la iglesia se junta y empieza a hacer oración ferviente a Dios por Pedro. ¿Y qué hace Dios? Libera a Pedro de la prisión. No siempre responde igual a todas las oraciones, pero la realidad es que muchas veces sí lo hace, pero nos escucha. Y aquí hay un claro llamado a que cuando hay situaciones en la iglesia local que debemos enfrentar como familia, la iglesia debe hacer oración ferviente por los hermanos. Y debemos recordar dos últimas cosas, tres cosas para terminar rápidas, y termino en 5 minutos, hermanos. Número 1, recordar que el Espíritu intercede por nosotros. Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay una cosa que es clara. Sabemos que no oramos bien, que no somos los mejores orando y muchas veces que no oramos como deberíamos, pero ante nuestra torpeza, ante nuestra falta a veces de sabiduría en las oraciones, el Espíritu intercede por nosotros ante Dios. Hermano, otra cosa que debes recordar, Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Lucas 1:37 dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Nunca pienses, no voy a orar por esto porque esto es demasiado complicado. No voy a orar por esto porque esto es demasiado grande. Recuerda algo, ora por todo, porque Dios no tiene nada imposible para Él. No hay imposible. En el diccionario de Dios la palabra imposible no aparece. Dios puede todas las cosas. Y si es su voluntad, Él lo hará. Y si es su voluntad, Él lo hará. Pero no hay nada imposible para Dios. Y último punto, y final de todo lo que quería comentarles hoy, el secreto de la oración. El secreto de la oración. Y ahí va. Pastor, ¿cuál es el secreto de la oración? El secreto de la oración es la joya de la corona. ¿Y cuál es, pastor? El secreto de la oración es Cristo. Es Cristo. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pedid lo que queráis y os será hecho. Nosotros vemos una cosa importante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pero hermano, hay que entender eso. Si estamos en Cristo y las palabras de Cristo están en nosotros, ¿qué vamos a querer? Queremos lo que Cristo quiere. Queremos la gloria de Cristo. Queremos la exaltación de Cristo y pediremos por la voluntad de Dios y para la gloria de Cristo y exaltación de Cristo, y Él lo dará, y Él lo dará. Pero el secreto de la oración es Cristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El secreto de la oración es estar en Cristo, pedir en el nombre de Cristo, pedir conforme a la voluntad de Cristo, pedir estando en Cristo y pedir para la gloria de Cristo. Es el secreto de la oración. Así que, hermanos, espero de todo corazón que estos puntos sean útiles para traer más luz y para alumbrar más su corazón y su entendimiento en cuanto a la oración. Quizá algunos han salido de dudas en algunas cosas, otros han aprendido otras cosas, otros van a quitar de sus oraciones algunas cosas, y juntando todo, de aquí en adelante tengamos buenas y fervorosas vidas de oración. Y les pido, hermanos, allí donde se encuentran, ahora hay más de todos los que están ahí ahora, al otro lado de la pantalla, les pido que durante 5 minutos, vamos a orar, hermanos, vamos a orar al Señor. Ahí, si quieren, sentados, no sé si están en sus sofás, no sé si están en su ordenador, o si se quieren poner de rodillas por un instante, pero les pido que por 5 minutos juntos vamos a clamar al Señor. Amado Dios, santísimo, glorioso, eterno, bondadoso, Dios de amor, omnipresente, omnisciente y omnipotente, el soberano, el creador de todas las cosas, el que sostiene el universo con una mano y sostiene al más frágil bebé con la otra, el que sustenta todas las cosas creadas,
el que alimenta a su creación al leoncillo, el que creó lo invisible, lo visible de lo invisible, el que hizo los cielos y la tierra, el que dijo haya luz, el que también descendió y nos creó con sus propias manos del polvo de la tierra y sopló aliento de vida sobre nosotros para que fuéramos almas vivientes. Oh Señor, a ti adoramos, a ti exaltamos, a ti glorificamos y a ti rogamos con nuestras oraciones. Padre, rogamos que nos perdones. Rogamos que perdones, Señor, a tu iglesia porque, Señor, se ha dejado llevar por corrientes engañosas. Que perdones a tu iglesia, Señor, porque se ha dejado seducir por falsos evangelios. Que perdones a tu iglesia, Señor, porque ha descuidado, Señor, tu nombre. Perdona a tu iglesia, Señor, perdónanos. Porque hemos olvidado nuestras vidas de oración. Hemos olvidado nuestras vidas, Señor, de búsqueda en tu palabra. Y nos hemos distraído con cosas de este mundo pasajeras. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado como hijos. Porque no hemos sido los discípulos que deberíamos ser. Porque muchas veces, Señor, nos hemos llenado de arrogancia, Señor. Y nos hemos estado comparando entre unos y otros para ver quién era mejor y peor. Olvidando que ante ti solo somos pecadores, Señor. Que solamente, Señor, estamos ante ti por pura gracia. Perdónanos, Señor. Pero, Señor, si venimos ante ti, si rogamos, Señor, si pedimos y clamamos, Señor, no es por nosotros, no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por su muerte, Señor, después de una vida perfecta, pagando por nuestros pecados, por su gloriosa resurrección al tercer día y su gloriosa ascensión, Señor, a los cielos. Y ahora está ahí, Señor, a tu diestra, como abogado fiel. Y en su nombre, Señor, te rogamos. En su nombre, Señor, te pedimos que ayudes, Señor, a los que están sufriendo en este momento. Ayuda a aquellos que están ahora en una cama de hospital, Señor, abatidos. Ayuda a aquellos, Señor, que están ahora en un hospital sufriendo. Ayuda a aquellos que están ahora, Señor, con falta de oxígeno, infectados por este virus. Ayúdalos, Señor. Socórrelos en su sufrimiento. Dales fuerzas. Y cura a aquellos, Señor, que tú quieras, pues sabemos que eres poderoso para sanar cualquier tipo de enfermedad. Te pido también, Señor, que ayudes a aquellos que ahora están pasando momentos de necesidad. Aquellos que por no haber salido, Señor, a trabajar. Aquellos que no han podido ir al trabajo y están ahora enfrentando gastos y están pasando momentos de necesidad. Señor, ayúdalos. Mueve el corazón de tu iglesia para proveer a sus hermanos más necesitados en estos días. Danos un corazón solidario. Danos un corazón generoso. Danos un corazón amoroso para poder extender una mano de misericordia y una mano de auxilio sobre aquellos que sufren más en este día. Te pido, Señor, y te agradezco por los médicos, por las enfermeras, por aquellos trabajadores que están en los hospitales, expuestos constantemente al virus para intentar atender a las personas que están más enfermas. Gracias por aquel personal sanitario y arriesgándose, Señor, por el bien de la sociedad. Gracias por aquellos policías que también están saliendo a las calles para mantener el orden, por aquellos policías que están saliendo a las calles para intentar que se cumplan las normas y que se pueda erradicar pronto, Señor, este virus. Gracias también, Señor, por el personal de limpieza, por los barrenderos, aquellas personas que también se exponen en las calles para mantenerlas limpias en este tiempo. Gracias también por los trabajadores de los supermercados que nos atienden para seguir proveyendo para nuestras casas los productos necesarios. Gracias, Señor, por aquellos como los farmacéuticos que también se exponen a recibir cada día clientes para facilitarnos los medicamentos que hagan nuestro día más llevadero con nuestros resfriados y cualquier otra cosa que tengamos. Gracias por aquel personal y aquellos trabajadores que todavía, aún en medio de pandemia, son necesarios en la calle, Señor, y que están ahí por nosotros. Cuídalos, Señor, porque también tienen esposas, esposos, hijos, padres. Cuídalos, Señor.
Y te pido también por nuestros gobernadores. Te pido por los presidentes de cada nación. Dales sabiduría para ser prudentes y sensatos en las decisiones que vayan a tomar. Que por encima de la economía, que por encima del bienestar financiero y económico de las empresas, pongan el bienestar de la sociedad. Que sepan y piensen, Señor, en el ser humano más que en el banco. Y que piensen en el bienestar de las personas más que en el dinero. Y luego ya, Señor, ya cuidaremos de la economía. Ya se han salido de recesiones económicas en otro momento. Ya se han superado crisis económicas en otro momento. Pero las personas deben ser lo primero. Por eso, Padre, da sabiduría a nuestros gobernadores. Da sabiduría a los presidentes de las naciones, Señor, para saber, Señor, dirigir las decisiones que van a tomar para cada una de las naciones, que sean para bien de la sociedad, para que tengamos paz entre nosotros. Oh Señor, hoy queremos pedirte especialmente por estas cosas. Queremos pedirte especialmente por estas necesidades y agradecerte, Señor, porque a nosotros nos tienes en casa sanos y salvos. Agradecerte porque estamos bajo cobijo, porque tenemos lo necesario para cada día. Pero te rogamos, Señor, que pronto pase esto. Extrañamos nuestra iglesia, extrañamos a los vecinos, extrañamos abrazar a nuestra madre, extrañamos abrazar a nuestro padre, a nuestra hermana, extrañamos ir a la iglesia, reunirnos con los jóvenes, con los varones, reunirnos juntos, Señor, el domingo, escuchar a tu iglesia una voz entonar las alabanzas. Oh Señor, sé propicio a nosotros. Sé que el mundo ha pecado contra ti y sé que la iglesia ha pecado contra ti. Y si esto es tu castigo, merecemos mucho más que esto. Pero te pido, Señor, ten misericordia de nosotros. Que pase pronto, Señor, esto. Señor, tú puedes, Señor, acabar con esto rápido. Tú puedes acabar con esto ahora, Señor, porque tú tienes todo el poder. Pero si es tu voluntad que pasemos más días, Señor, enséñanos a buscarte en estos días. Da fortaleza a los más débiles. Ayuda a los que están tristes, Señor. Trae gozo y paz a sus corazones. Y enséñanos lo que tengas que enseñarnos en este tiempo. Forma nuestro carácter a la imagen de Cristo. Haznos entender lo que nos quieres decir, tanto al mundo como a tu iglesia, para que aprendamos la lección, Señor, y salgamos de este tiempo más santificados para honra y gloria tuya. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí nuestro tiempo de palabra y nuestro tiempo de oración. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Los amamos en el Señor.